Occidente de México. El área de Mesoamérica conocida como Occidente de México incluye los estados actuales de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, a la que a veces se agregan partes de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Guerrero. Los paisajes en esta vasta geografía son muy diversos y contrastantes. En el norte se extiende la planicie costera con una serie de lagunas y esteros a la orilla del Océano Pacífico y bordeada al este por el abrupto relieve de la Sierra Madre Occidental, de donde bajan los ríos hasta la costa a lo largo de cañones y barrancas. En el centro se introduce el eje neovolcánico transversal, zona templada salpicada de volcanes, entre ellos el de Fuego de Colima y el Ceboruco, y de lagos como los de Cuitzeo, Pátzcuaro y Chapala. En este último desagua el río Lerma, que recorre el paisaje por el norte desde Toluca, y ahí nace el río Santiago que desemboca en el mar. En el sur se levanta, casi desde el océano, la abigarrada Sierra Madre del Sur cortada por el río Balsas y coronada por extensos bosques de coníferas. Las diferencias geográficas van acompañadas de una gran variedad de recursos naturales que la población prehispánica supo aprovechar tanto para su alimentación como para la elaboración de utensilios y ornamentos. Por ejemplo, los moluscos de los esteros y las conchas marinas, la sal de la costa y de algunos lagos interiores, la obsidiana de la región volcánica y el cobre de las cercanías del Balsas Medio. La miríada de lenguas prehispánicas es un indicador de la diversidad cultural que prevaleció en la región. Aunque no faltaron tradiciones culturales que se extendieron por amplios territorios, como la cultura chupícuaro en el preclásico tardío, 500 AC, 100 después de Cristo, cuya cerámica llegó hasta la Cuenca de México, o la tradición de las tumbas de Tiro que se desarrolló en Jalisco, Nayarit y Colima durante el período clásico, 300, 600 después de Cristo. Posclásico temprano por razones no esclarecidas del todo, como en el resto de Mesoamérica, hacia 900 después de Cristo se produjeron cambios radicales en la región occidente, que en algunos casos se manifestaron por el completo abandono de importantes sitios, como Teuchitlán en Jalisco, Tingambato en Michoacán o Plazuelas en Guanajuato, y la desaparición de los complejos culturales que estos lugares representaban. Los territorios al norte del río Lerma fueron ocupados paulatinamente por grupos nómadas y no volvieron a formarse ahí sociedades complejas, pero en la mayor parte del occidente surgieron nuevos conjuntos sociales basados en la agricultura y ligados con los habitantes de otras regiones de Mesoamérica, con quienes intercambiaron materias primas, manufacturas e ideas. Un rasgo diagnóstico de esta época es el desarrollo de la metalurgia, conocimiento introducido en Mesoamérica por el occidente desde Centro o Sudamérica. En la planicie costera del noroeste se fundaron grandes asentamientos humanos, algunos de ellos con zonas ceremoniales compuestas de templos, plazas y juegos de pelota, como el de Amapa, Nayarit, donde artesanos especializados elaboraban vasijas cerámicas decoradas con detalladas escenas tipo códice, vasos de alabastro y otras piezas ejemplares. Este complejo cultural, llamado Aztatlán, se extendió por lo menos desde el norte de Sinaloa hasta el norte de Jalisco. Posclásico tardío entre 1100 y 1200 después de Cristo las cosas volvieron a cambiar. La unidad cultural que se había alcanzado en la costa noroccidental se rompe, la cerámica del estilo Aztatlán deja de producirse y la región queda fragmentada en pequeños núcleos de población desvinculados del resto de Mesoamérica. En el norte de Michoacán, en cambio, se acentúa un proceso de concentración demográfica que ha sido bien estudiado en los pedregales de Zacapú. En ese paisaje agreste, por algo llamado Mal País, se fundaron 4 asentamientos humanos con cientos de casas y varios conjuntos ceremoniales compuestos de templos, plazas, altares y grandes recintos, que tras 2 siglos de ocupación fueron abandonados súbitamente y de manera planeada hacia 1450 después de Cristo. Claudia Espejel Carvajal. Arqueóloga por la ENA, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán desde 2005. Estudia la sociedad tarasca antes y después de la conquista española. También el occidente de México se distingue, entre otras cosas, por su gran extensión territorial. De hecho es la región de mayor tamaño de toda Mesoamérica. En ella se desarrollaron importantes tradiciones culturales, como la de Capacha, la Teuchitlán, la Aztatlán y la Tarasca. El norte mesoamericano, en lugar de definir el norte mesoamericano por medio de descripciones geográficas, se presenta un enfoque temático basado en 3 aspectos principales: la minería, el comercio y la guerra. Estos nos permiten acercarnos a las formas en que interactuaron las culturas mesoamericanas con las de la frontera norte. Siempre ha resultado difícil para los arqueólogos e historiadores definir la antigua frontera norteña de Mesoamérica.
Las definiciones más elementales y comunes son las basadas en criterios meramente geográficos, las que, más allá de lo obvio, resultan tan poco esclarecedoras como las que están basadas en elementos culturales. Términos como Aridoamérica, Oasis América y zona fronteriza dan la idea de territorios marginales sin una tradición cultural importante y con un bajo perfil demográfico. Lo anterior ha llevado a creer a mucha gente que el norte no tuvo un papel importante en el desarrollo de las diversas civilizaciones de Mesoamérica. El término oasis, por ejemplo, nos da la impresión de zonas pequeñas rodeadas de territorios áridos. Hemos olvidado dos puntos importantes. Primero, que la aridez del norte es ahora más pronunciada de lo que fue hace 500 o 2000 años o hasta hace 500 años, cuando comenzaron allí los primeros desarrollos culturales complejos. El pastoreo intensivo de ganado europeo y la deforestación masiva en provecho de las minas de plata españolas cambiaron la región radicalmente y convinieron las zonas semiáridas en áridas y las áreas con bosques templados en llanuras semiáridas o desérticas. Hoy en día el sistema fluvial está prácticamente seco. En segundo lugar, muchos de los ríos que existieron fueron permanentes e importantes. El norte alguna vez albergó algunos de los ríos más grandes de toda Mesoamérica. Las áreas ribereñas de alta cultura de ese sistema fluvial incluían los valles costeros de Sinaloa, para los cuales, en un mapa de 1579 elaborado por Ortelius, se muestra un patrón de asentamiento lineal, a lo largo de ríos y canales. Los ríos Salt Gila, al sur de Arizona, totalmente secos en nuestros días. Donde los Hohokam construyeron algunos de los más impresionantes sistemas de riego del antiguo Nuevo Mundo. Y el valle central del Río Grande en Nuevo México, con pueblos como San Marcos, que llegaron a tener más de 2,000 habitaciones. También debemos recordar que el Valle de Malpaso, en Zacatecas, además de la monumental fortificación de la Quemada Tuidlán, tuvo el sistema de caminos más impresionante de toda Mesoamérica. En la región de Chalchihuites, también en Zacatecas, se localizaba el complejo minero más grande de cuantos se hayan documentado en Mesoamérica. Algunos investigadores creen que fue en el norte donde se originó el conjunto simbólico de Tezcatlipoca, que llegaría a ser tan importante para el resto de Mesoamérica. Asimismo, el norte sirvió como reserva a un sinfín de migrantes, llamados con frecuencia bárbaros, aunque aún está por ver si fueron atraídos o expulsados hacia el interior de Mesoamérica. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál marginación? ¿Cuál ausencia de cultura? Resulta obvio que ha llegado el tiempo de abandonar los dogmas imperantes sobre el norte y de examinarlo en sus propios términos. El apelativo chichimeca, con frecuencia peyorativo, no puede usarse para separar al norte en el estudio del resto de Mesoamérica, cuando todo lo que estamos investigando indica que el norte jugó un papel simbiótico en la evolución de las regiones del sur. Por lo anterior, presentamos aquí un enfoque temático sobre la región norteña fronteriza de Mesoamérica. La frontera norte dentro de las zonas áridas y semiáridas de la frontera norte de Mesoamérica, las similitudes en la distribución tanto de las altas culturas prehispánicas como de las zonas primeramente colonizadas por los españoles se han advertido desde hace mucho tiempo. Para apoyar el argumento sobre la progresiva mesoamericanización de la frontera norteña prehispánica podemos mencionar la arquitectura, las piezas exóticas de comercio y la iconografía religiosa de la región. Con esa mesoamericanización progresiva se habría preparado el escenario para la incorporación de esa zona al orbe colonial español, puesto que los españoles sustituyeron a las élites mesoamericanas, o semimesoamericanas, y se convirtieron en promulgadores de una nueva ola de influencia civilizatoria originada en el sur. Phil C. Weigand. Doctor en antropología. Especialista en arqueología, etnografía y etnohistoria del occidente de México. Investigador del Centro de Estudios Antropológicos y del Consejo de Etnohistoria del Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán. La época prehispánica en Guerrero. Paul Schmidt Schoenberg. La antropología de la región que abarca el actual estado de Guerrero es compleja. En el siglo XVI, la variedad de lenguas era tal que el estado se asemejaba a un rompecabezas. Aunque sabemos muy poco de la región en la época prehispánica, seguramente la situación era igual de complicada. Aquí se presenta una síntesis de lo que sí se conoce. El preclásico es la época de la que más sabemos sobre la arqueología de Guerrero. La costa, en los alrededores de Acapulco, muy bien podría ser el lugar donde se fabricara la cerámica más antigua de Mesoamérica. Charles F. Brush encontró en Puerto Marqués la cerámica Pox, que fechó alrededor de 2300 a.C. Al parecer fue fabricada por grupos que vivían principalmente de la explotación de recursos marinos.
Alrededor de 1200 a.C. apareció el complejo arqueológico Capacha, llamado así por el lugar en Colima donde fue identificado por primera vez, por Isabel Kelley. Vasijas de cerámica típicas de este complejo se han encontrado en los salvamentos arqueológicos realizados en los vasos de las presas cercanas a la desembocadura del río Balsas, en los 60 del siglo XX, y en Chilpancingo por la arqueóloga Guadalupe Martínez Don Juan. En Guerrero es muy importante la presencia del estilo olmeca, plasmado en grandes esculturas como las de San Miguel Amuco y Teopantecuanitlán y en figurillas de barro y piedra dispersas por muchas áreas del estado, ya sea en tierra caliente, el centro, las costas y la montaña. Es probable que ese estilo apareciera alrededor de 1200 a.C. Posiblemente durante la misma época, en las cercanías de Xochipala se desarrolló una tradición de figurillas antropomorfas de barro hechas en un estilo naturalista único. El historiador de arte Carlo Gay propuso que posiblemente eran antecesoras del estilo olmeca. Sin embargo, no tienen parecido con este estilo y, como todas, han sido producto de saqueo y no han sido fechadas. Puesto que al parecer Xochipala no tuvo una ocupación anterior a 900 a.C., es poco probable que esas figurillas sean antecesoras del estilo olmeca. Durante el preclásico, en las cercanías de Xochipala, Guerrero, se desarrolló una tradición de figurillas con un estilo naturalista único. Aún no se sabe si fueron anteriores, contemporáneas o posteriores a las manifestaciones olmecas en la región. Figurilla estilo Xochipala. Museo Regional de Guerrero. Foto. Marco Antonio Pacheco _raíces. Durante el preclásico, en las cercanías de Xochipala, Guerrero, se desarrolló una tradición de figurillas con un estilo naturalista único. Aún no se sabe si fueron anteriores, contemporáneas o posteriores a las manifestaciones olmecas en la región. Figurilla estilo Xochipala. Museo Regional de Guerrero. Foto. Marco Antonio Pacheco _raíces. Durante el preclásico, en las cercanías de Xochipala, Guerrero, se desarrolló una tradición de figurillas con un estilo naturalista único. Aún no se sabe si fueron anteriores, contemporáneas o posteriores a las manifestaciones olmecas en la región. Figurilla estilo Xochipala. Museo Regional de Guerrero. Foto. Marco Antonio Pacheco _raíces. La época prehispánica en Guerrero. Paul Schmidt Schoenberg. La antropología de la región que abarca el actual estado de Guerrero es compleja. En el siglo XVI, la variedad de lenguas era tal que el estado se asemejaba a un rompecabezas. Aunque sabemos muy poco de la región en la época prehispánica, seguramente la situación era igual de complicada. Aquí se presenta una síntesis de lo que sí se conoce. El preclásico es la época de la que más sabemos sobre la arqueología de Guerrero. La costa, en los alrededores de Acapulco, muy bien podría ser el lugar donde se fabricara la cerámica más antigua de Mesoamérica. Charles F. Brush encontró en Puerto Marqués la cerámica Pox, que fechó alrededor de 2300 a.C. Al parecer fue fabricada por grupos que vivían principalmente de la explotación de recursos marinos. Alrededor de 1200 a.C. apareció el complejo arqueológico Capacha, llamado así por el lugar en Colima donde fue identificado por primera vez, por Isabel Kelley. Vasijas de cerámica típicas de este complejo se han encontrado en los salvamentos arqueológicos realizados en los vasos de las presas cercanas a la desembocadura del río Balsas, en los 60 del siglo XX, y en Chilpancingo por la arqueóloga Guadalupe Martínez Don Juan. En Guerrero es muy importante la presencia del estilo olmeca, plasmado en grandes esculturas como las de San Miguel Amuco y Teopantecuanitlán y en figurillas de barro y piedra dispersas por muchas áreas del estado, ya sea en tierra caliente, el centro, las costas y la montaña. Es probable que ese estilo apareciera alrededor de 1200 a.C. Posiblemente durante la misma época, en las cercanías de Xochipala se desarrolló una tradición de figurillas antropomorfas de barro hechas en un estilo naturalista único. El historiador de arte Carlo Gay propuso que posiblemente eran antecesoras del estilo olmeca. Sin embargo, no tienen parecido con este estilo y, como todas, han sido producto de saqueo y no han sido fechadas. Puesto que al parecer Xochipala no tuvo una ocupación anterior a 900 a.C., es poco probable que esas figurillas sean antecesoras del estilo olmeca. El clásico temprano esta época, 200-650 después de Cristo, es la que menos conocemos en Guerrero. En el resto de Mesoamérica las diferentes áreas tuvieron relaciones de intercambio más o menos intensas con Teotihuacán. En ellas aparecen rasgos típicamente teotihuacanos, como arquitectura de talud y tablero, figurillas de barro de estilo teotihuacano, cerámica como la anaranjado delgado y vasijas trípodes cilíndricas con soportes cónicos o rectangulares, floreros y candeleros.
En Guerrero, especialmente en el centro del estado, es raro que aparezcan estos elementos y las culturas del preclásico continuaron sin muchos cambios. Golfo. Las favorables condiciones ambientales de la costa de Golfo propiciaron desde épocas tempranas el desarrollo de diversos grupos, como los olmecas, los huastecos, los del centro de Veracruz, el de Tajín y los totonacos. Las sociedades del Golfo aprovecharon con eficacia la riqueza de la región, la cual no solo les proporcionaba sustento, sino les permitía obtener varias materias primas propias del trópico, que intercambiaban con los pueblos de tierra adentro. Las primeras evidencias de ocupación humana son bastante antiguas y se relacionan con grupos nómadas que, además de la caza y la recolección de plantas, explotaban los recursos de los ríos y el mar. Hacia 1600 AC, ya cerca del final del Preclásico temprano, 2500-1200 DC, en varias regiones, como la Huasteca y el centro y sur de Veracruz, existieron varias aldeas que dieron lugar al desarrollo de distintas tradiciones culturales. El Golfo fue el escenario del desarrollo de la cultura olmeca, la de mayor importancia en Mesoamérica durante el Preclásico medio, 1200-400 AC, y aquí se localizaban sus principales asentamientos. Durante el Clásico, 200-900 DC, mientras que en la Mixtequilla se daba un importante desarrollo local, por la mayor parte de la región del Golfo se extendió un estilo cultural llamado del centro de Veracruz, al que se asocian ciudades de gran tamaño. A fines del Clásico y principios del Posclásico temprano, 900-1200 DC, Tajín tuvo su apogeo y fue la ciudad más importante del Golfo. A partir de entonces, y sobre todo a la caída de Tajín, los totonacos y los huastecos dominaron la región, a la que tanto toltecas como mexicas realizaron constantes incursiones. La Cuenca de México. La Cuenca de México fue una región generosa en recursos que desde tiempos prehistóricos ha sido testigo de los más importantes asentamientos humanos como Cuicuilco, Chalco, Culhuacán, Tenayuca y Azcapotzalco, que aprovecharon el litoral del lago de Texcoco para establecerse. Los mexicas fue el último pueblo en asentarse en esta región, que además creció en las inmediaciones del lago sobre un pequeño islote que ampliaron de manera artificial gracias a su método chinampero. Descubre esta y otras transformaciones que sufrió la Cuenca de México hasta convertirse en una de las ciudades cosmopolitas más grandes del mundo. La Ciudad de México. Centro extraordinaria riqueza natural, así como su envidiable posición respecto a otras zonas mesoamericanas, fueron factores propicios para el desarrollo en la región central de un amplio y diverso conjunto de culturas locales. En esta región hay varios sitios cuya exploración ha proporcionado abundante información para el estudio del período que abarca desde el arribo de los primeros pobladores de México hasta el desarrollo y dominio pleno de la agricultura. La Pacoya es un sitio notable, entre otras razones, porque allí se localizó una de las evidencias arqueológicas más antiguas de México, de aproximadamente 20.000 AC. Por otra parte, la exploración de varias cuevas en la región de Tehuacán permitió obtener abundante información sobre el proceso mediante el cual ciertas especies, como el maíz, el frijol y la calabaza, se transformaron de silvestres en domesticadas. En el centro, el preclásico, periodo en el que la agricultura se había convertido en la fuente de subsistencia principal y en el que la vida sedentaria era la norma, abarca desde 2400-2300 AC, fechas asociadas a los primeros indicios de elaboración de cerámica, hasta los inicios de nuestra era, cuando la ciudad de Teotihuacán se encontraba ya en franco desarrollo. Durante el Preclásico temprano, 2400-1200 AC, en las primeras y relativamente pequeñas aldeas, se establecieron las bases para el desarrollo de las poblaciones de mayor tamaño y complejidad que caracterizarían al Preclásico medio, 1200-400 AC. El rasgo más sobresaliente del Preclásico tardío, 400 AC, 200 DC, es el desarrollo de poblaciones con características que preludían a las ciudades de los períodos subsecuentes, principalmente, Cuicuilco, en el que se levantó la primera construcción pública de proporciones monumentales de la región. Aunque varios lugares tuvieron un importante desarrollo en el Clásico, 200-600 DC, Teotihuacán y Cholula fueron las grandes ciudades de la época. La primera se convirtió en una auténtica metrópoli y alcanzó tal bonanza, prestigio y poder, que su influencia se manifestó en prácticamente toda la región mesoamericana. Cholula también fue un poblado de considerables dimensiones y gran vigor cultural que dominaba sobre buena parte del área de Puebla-Tlaxcala. Una muestra palpable de su importancia lo constituye la ahora llamada Gran Pirámide, de hecho el monumento de mayor tamaño de toda la época prehispánica.
Para los inicios del período epiclásico, 650-900 DC, Teotihuacán se encontraba en decadencia y otras ciudades se alistaban a ocupar los espacios políticos y comerciales que dejaba vacíos la metrópoli. Entre los nuevos centros que buscaban el dominio de la región había algunos que ya tenían cierta importancia desde el clásico, y otros cuyo desarrollo parece haber sido consecuencia de las circunstancias del momento, entre las que ocupaban un lugar relevante los movimientos migratorios. Muy pronto, las manifestaciones culturales, liberadas de la tutela teotihuacana, se diversificaron y surgieron estilos regionales cuyo rasgo más distintivo es, paradójicamente, compartir elementos propios de varias culturas. La existencia de varios centros principales, algunos de los cuales se situaban en posiciones francamente defensivas, parece haber conducido a una situación de inestabilidad, que a la larga también provocó su caída y abrió el camino a la atmósfera bélica que en adelante predominó en la región. Tula fue, sin duda, la ciudad más importante del posclásico temprano, 900-1200 DC. En ese entonces, este asentamiento pluriétnico y sede del grupo tolteca no solo logró dominar buena parte del centro, sino que fue capaz de manifestar su presencia en zonas remotas. A la caída de Tula surgieron otros sitios que ejercieron dominio sobre áreas menos amplias. En el posclásico tardío, 1200-1521 DC, los mexicas, uno de los numerosos grupos que habían migrado a la región, lograron establecer un poderoso imperio con sede en Tenochtitlán, que junto con Tlatelolco constituían la aglomeración urbana de mayores dimensiones de su época. Aunque los sitios asociados a esta cultura en el centro son numerosos, algunos lograron mantener cierta autonomía ante el imperio, por ejemplo Cholula, y otros más, como los del señorío de Tlaxcala, fueron francamente independientes de los mexicas. Oaxaca, dos culturas, la mixteca y la zapoteca, dominaron, y de hecho aún lo hacen, el panorama cultural de Oaxaca. Sin embargo, en esta región han coexistido desde tiempos remotos hasta la actualidad un gran número de grupos étnicos. La amplia, diversa y accidentada geografía de la región contribuyó al surgimiento de varias culturas locales, las que gracias a un sistema regional de intercambio de bienes y materias primas mantuvieron entre sí un constante contacto, que a la larga favoreció la influencia mutua. Oaxaca es una de las zonas en que se ha documentado la transición de grupos de cazadores-recolectores a agricultores sedentarios, ya que se encontraron evidencias de la domesticación de plantas como la calabaza. A partir de 1500 AC, la vida sedentaria y la agricultura fueron prácticas comunes. Desde épocas tempranas, en Oaxaca se desarrollaron poblaciones de buen tamaño y compleja organización interna, muchas de ellas situadas en posiciones defensivas. Monte Albán no solo fue la primera ciudad en surgir, sino que llegó a ser la más grande y a controlar una amplia región. La caída de Monte Albán y de otros grandes centros urbanos provocó en el posclásico, 900-1521 DC, el florecimiento de un buen número de ciudades-estado que controlaban unidades formadas por varios pueblos, en regiones menos amplias. Los mayas fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en Guatemala, Belice, México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300,000 kilómetros 2. Destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Durante el período formativo, antes de 2000 AC, se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria estableciéndose en las primeras aldeas. Posteriormente se construyó la primera ciudad maya en el actual estado de Tabasco que recibió el nombre de Aguada Fénix, la cual se ha convertido en la ciudad más antigua y grande descubierta, ya que los estudios de radiocarbono indican que esta ciudad maya fue construida en el año 1000 AC, colocándola antes de Ceibal y Cuello. En el período preclásico, c. 2000 AC hasta 250 DC, se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya: el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Alrededor de 500 AC estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo I AC. En el preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades en la cuenca del Petén, y Caminaljuyu alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco.
Desde alrededor de 250 DC, el período clásico se define en gran medida por el levantamiento de monumentos esculpidos empleando las fechas de cuenta larga. En este período se desarrolló un gran número de ciudades-estado vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. En las tierras bajas mayas surgieron dos grandes poderes rivales, Tikal y Calakmul. Se vio también la intervención extranjera en la política dinástica maya de la ciudad de Teotihuacán del centro de México. En el siglo X, se produjo un colapso político general en la región central maya, que originó guerras internas, el abandono de las ciudades, y un desplazamiento poblacional hacia el norte. Durante el período posclásico surgió Chichén Itzá en el norte, y se produjo la expansión del reino quiché en el altiplano de Guatemala. En el siglo Esví el Imperio Español conquistó la región mesoamericana, y tras una larga serie de campañas militares la última ciudad maya cayó en 1697. El poder político durante el período clásico se centró en el concepto del rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria y patrilineal y el poder pasaba al hijo mayor, aunque en más de un caso mujeres ostentaron el poder como regentes de sus hijos menores de edad o por derecho propio. La política maya estaba dominada por un sistema de patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variaba de una ciudad-estado a otra. Generalmente cada aldea tenía un líder tribal, que respondía a un señor regional, Ajau, supereditado por un señor divino, Kuul-Ajau, y en algunos casos como el de Tikal, había un gobernante superior, rey de reyes, denominado Caronte. Hacia el clásico tardío, la aristocracia había aumentado considerablemente y se había reducido el poder exclusivo del rey divino. La civilización maya desarrolló formas de arte sofisticadas utilizando tanto materiales perecederos como durables, incluyendo madera, jade, obsidiana, cerámica, monumentos de piedra tallada, estucos y murales finamente pintados. En las ciudades mayas el centro de la ciudad era ocupado por complejos ceremoniales y administrativos, rodeado por una irregular expansión de barrios residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas. La arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelota ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. La élite maya sabía leer y escribir y desarrolló un complejo sistema de escritura glífica, una de las más avanzadas en América precolombina. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros en forma de biombo, de los que solo permanecieron 3 ejemplares con incuestionable autenticidad, el resto fue destruido por los conquistadores españoles. También existe un gran número de ejemplos de inscripciones mayas en las estelas y la cerámica. Los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios rituales entrelazados, emplearon la matemática y fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito en el mundo. Los mayas practicaban el sacrificio humano como parte de su religión. Costa Sur. Debido a su amplitud y a su prolongada ocupación, la Costa Sur fue el escenario del desarrollo de múltiples tradiciones culturales, algunas de claro origen local y otras pertenecientes de manera relevante a la esfera mesoamericana. Bajo el nombre de Costa Sur se incluyen aquí las regiones situadas al centro y sur de Chiapas y Guatemala. Se trata de una zona que albergó varias culturas que, si bien poseían rasgos comunes a las culturas mesoamericanas, eran de carácter esencialmente autóctono, aunque siempre mantuvieron contacto con pueblos de esa área, principalmente con los de la región maya. La Costa Sur posee una notable diversidad natural y alberga uno de los ecosistemas más ricos de toda la región mesoamericana, factor que sin duda contribuyó a la evolución de los pueblos que la habitaban. De hecho, en esta zona se dieron algunos de los desarrollos más tempranos de toda el área mesoamericana en aspectos como la sedentarización, la cerámica, la escultura monumental y el uso de sistemas calendáricos y de escritura. Además, su riqueza natural la convirtió en una zona a la que acudían grupos de diversas regiones y culturas en busca de productos de origen tropical. Centroamérica. En esa zona se desarrollaron algunas de las culturas prehispánicas más importantes, como la mexica o azteca, tolteca, olmeca, zapoteca y los mismos mayas, entre otros. Pie de foto, la civilización maya vivió su mayor apogeo mucho antes de la llegada de los españoles.